Definitivamente los próximos juegos del PC, consolas, van a llegar bastante demandantes de recursos y quiero que hablemos sobre un tema muy controversial y quiero saber las opiniones de ustedes, y es que la inteligencia artificial se está comiendo los videojuegos. Así es, hay una situación en donde vemos que supuestamente la inteligencia artificial estaría destruyendo la creatividad, estaría no solamente desplazando a los creativos. El tema de la optimización, yo sé que hay usuarios que están muy pero muy molestos con eso, que se le ha estado dejando a la inteligencia artificial, y hemos estado viendo múltiples videojuegos que se van a estar lanzando próximamente. Esos juegos vienen próximamente y quiero que hablemos de esto porque hay una guerra civil entre los usuarios, los que quieren gráficos, creatividad. Hay un tema aquí con eso. Quiero que hablemos con respecto a esto y es un tema muy interesante. Quiero también saber las opiniones de ustedes porque yo puedo entender que la inteligencia artificial, el AI, en los últimos años, estas palabras son bastante comunes y a la vez en ciertos sectores han sido un tanto prohibidas. En el sector de los videojuegos es donde más he visto resistencia con el tema de la inteligencia artificial, y esta es una palabra que desata muchas críticas. Aquí vienen y me escriben mucha gente, se enseña no, que la IA dañando los videojuegos, que copiaron y pegaron con IA, que hicieron esto con IA, que esto también no solamente evita que los desarrolladores se esmeren a nivel creativo, sino también que con el tema de la optimización se le deja todo a la IA, y esto ha creado una furia. Y yo realmente entiendo que esta fuerza de los usuarios tengan y que se quejen por un tema de que se robe la creatividad del arte. Realmente ustedes saben que hay el apartado humano es lo que nos conecta en este sentido. Imagínate que sea la bahía que esté realizando tu videojuego, y esto es lo especial de los videojuegos, realmente que se haga de una manera ya creativa, natural. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que entendamos también algo y es muy interesante. Mira, este Painkiller no lo había visto y se ve muy bien. Vemos que hoy día las empresas han estado también haciendo una transición con el tema de la IA y han estado trabajando en todos los sectores. Inteligencia artificial. En el sector de negocios yo lo entiendo, realmente hay que ser productivos, pero debemos saber que los videojuegos también son un negocio muy pero muy rentable. O sea, aquí ustedes saben que los artistas se han estado quejando con respecto a esto. Muchos artistas le temen a la inteligencia artificial porque realmente esto ha estado desplazando a mucho de esto, y también por esa misma respuesta de los artistas también los jugadores la rechazan, y cada día la industria, los estudios van a continuar utilizando IA, y realmente la reacción de la gente ha sido bastante clara en que se rechaza, y es mucho, o sea, es mucho el rechazo que veo. No queremos que realmente los videojuegos estén completamente realizados por IA, pero hay que entender eso, de que es necesaria. Hay apartados que sí, hay apartados que no, pero lo que me sorprende a mí es que estamos también desplazando muchos artistas, estamos desplazando muchos trabajos, y aquí es donde me dicen sensei, es que ya este es el fin, este es el final de la creatividad. Pero vamos a ser honestos, ¿realmente la IA es buena o es mala completamente? Y aquí es donde yo quiero que empecemos el debate. Realmente hay que entrar un poquito más a detalle de cuando la gente me dice sensei, no sirve, la IA es horrible, y quiero que quedemos claro con respecto a eso. O sea, hay un apartado de inteligencia artificial donde realmente se deben utilizar en los videojuegos. Eso es algo que hay que entenderlo, hay que ver dónde es necesario utilizar la IA y dónde no es necesario utilizar la IA, y para entender esto debemos saber que la inteligencia artificial al final de la jornada es decidida a dónde se va a implementar en las reuniones que realizan los estudios, los ejecutivos. Al final son ellos los que saben. Esta es una verdad. Mira, este videojuego me encanta, el Metal Gear Delta, estoy loco por jugarlo, pero ya ha tenido también algunas controversias con respecto a esto. Yo realmente le veo mucho espíritu. Es un videojuego, obviamente es un remake, pero es un videojuego que tiene alma, tiene espíritu, y es un juego de verdad. El nivel de creatividad que se utiliza aquí, no creo que así full una IA pueda realmente rediseñar un Metal Gear así de esta manera. O sea, de hacerlo de cero
con el nivel de creatividad y el nivel de guión, tú sabes que puede, aunque no podemos subestimar la IA, pero yo entiendo que realmente lo que se produjo aquí en ese momento fue fundamental. El desarrollo de videojuegos AAA, como lo conocemos, realmente a la fecha es un tanto insostenible. Eso es así, es insostenible. Mira, el Borderlands es insostenible, hay que entenderlo, pero deben saber que los costos se han estado disparando. Los tiempos de desarrollo ahora son amplios, son mayores. Mucha gente se queja de GTA 6 que tiene que sé yo cuántos años, pero es que es necesario para el nivel de detalles y lo que estaría manejando. Y no te sorprenda tampoco si viene también utilizando IA, claro que va a utilizar IA, pero debemos saber que los tiempos de desarrollo se van alargando cada día más y la presión que tienen los estudios para que puedan sacar el producto y los inversionistas empiecen a ver su dinero es un tiempo que se achica más. Realmente es un negocio, la gente quiere ver su dinero rápido y realmente los estudios, aun siendo exitosos, vendiendo bien, podemos ver que en ocasiones tienen que cerrar porque lo que se invirtió y lo que se está haciendo, por eso es que entra el uso de la inteligencia artificial, por eso es que la industria está sedienta de una solución y la solución para pagarle a ciertos artistas, también lidiar con las personas para que se lleven a cabo ciertos videojuegos, eso hace que se complique el asunto. Y aquí es donde yo entiendo que la inteligencia artificial entra en juego. Y esto en sí no es una teoría, realmente es un hecho. Se reportan todos los días. Reciente vimos que Microsoft despidió muchísima gente. Han estado despidiendo. Hay muchos estudios que han estado dropeando muchos creativos personal. Y estos despidos se producen para financiar una monstruosa iniciativa de alrededor supuestamente de 80.000 millones de dólares en una infraestructura de inteligencia artificial que sin duda realmente va a trabajar con los estudios de Xbox, o sea, toda la suite de videojuegos que tienen los estudios. Bueno, esa va a ser la idea. También recuerden que PlayStation también ha estado también trabajando con algunos NPCs, personajes impulsados por inteligencia artificial. También Steam ha estado trabajando con el tema de etiquetar algunos videojuegos con contenidos de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial cada día está más presente. Entonces también eso va a estar abaratando costo. Entonces miren, eso es una ola que aunque usted ponga la mano, olvídese que ese tsunami nadie lo va a detener. La IA va a llegar sí o sí y vamos a tener que enfrentarla. Ahora, la respuesta suya aquí es donde tiene un impacto importante. Entonces aquí es donde nosotros entendemos y la conversación se complica un poquito, porque no toda la inteligencia artificial es igual. Vamos a dividirlo en tres categorías. Yo entiendo que aquí debemos estar claros. Yo sé que hay mucha gente que la odia, hay otros que realmente no quieren saber de ella, pero lo primero que debo decirte es que la inteligencia artificial, la primera parte, lo que yo ya acepto, lo que yo sé que funciona y que debe de funcionar, es el tema de las tecnologías de los escaladores. Este es un aliado que está ahí, siempre me he dominado como escalador, ya sea de Nvidia, AMD, Intel, o sea, Intel SDS, FSR, DLSS. Realmente estamos utilizando inteligencia ya en los videojuegos y esto funciona bien, señores. Los rescaladores por IA reconstruye imágenes para darle más cuadros por segundo y a la vez también aumentar la resolución y tener más definición. Hay que entender que los rescaladores también hacen que tu videojuego se vea más borroso. Eso es algo que mucha gente no lo nota, pero está ahí. Se continúa mejorando, pero ya es algo que ha sido forzado y que ya nosotros estamos acostumbrados a usar. También donde entra el tema de la crítica aquí con los rescaladores, es que mucha gente dice, Sensei, es que le están dejando toda la IA, la optimización, se lo están dejando a la IA y entonces aquí esto no debería reemplazarse porque mi GTX ya no me corre bien, manito, que la velocidad tienes que ya migrar, tiene que migrar, lamentablemente el caso, levanta la mano y no hay forma de tú detener ese tsunami. O sea que aquí también en este sentido debemos estar de acuerdo de que los rescaladores, esto es IA, esto funciona y funciona bien. Ahora, ¿dónde empieza el problema? Y ya aquí yo me uno a ti y es el claro enemigo que tenemos, y es que se empieza a generar arte por inteligencia artificial. O sea que empecemos a reemplazar artistas completamente, conceptos, un guión escrito por inteligencia artificial, un algoritmo. Eso, bueno, ¿qué te digo? No podemos subestimar la IA, los modelos ya que están preentrenados, pero realmente realizar un juego completamente con un prompt, manito, eso es algo que realmente a mí me decepcionaría bastante del mundo de los videojuegos. Creo que esto va a ser un final triste si eso se lleva así. Y aquí la idea, la visión humana es algo que nosotros necesitamos, el mensaje, la emoción. La inteligencia artificial puede emular, pero no llevar así esa idea del creador. Entonces, esto es
lo que hace que los videojuegos sean memorables, que las escenas sean memorables, el concepto. Si se deja la IA que realice este trabajo, estamos en una posición compleja. Una máquina que imite algo sin entenderlo. Creo que aquí realmente, creo que el concepto, en esencia, todos podemos estar de acuerdo que aquí es la parte mala de la IA y sé que es lo que más la gente detesta. Ahora, donde hay algo también que el tercer punto que yo entiendo que puede ser un punto ahí, un gris en lo que es el uso de la IA, bueno, realmente donde se utiliza la inteligencia artificial para, por ejemplo, traducir un videojuego, que eso es algo también que se puede realizar. Esto lo puede hacer realizar cualquier modelo de inteligencia artificial. El tema de los textos, cositas visuales que se puede utilizar la IA dentro del escenario. Tú puedes utilizar la inteligencia artificial para rellenar algunos carteles, algo con texto, por ejemplo, o un subtítulo. También esto es interesante también que se pueda hacer, un subtítulo que te lo haga la inteligencia artificial para poder traducir los videojuegos. Eso está bastante bien. Ahí yo entiendo que sí, este sería el punto gris del uso de la inteligencia artificial. Sabemos que se estarían dropeando ahí algunos traductores, imagínate, algunos que dobladores de voz. Ahí yo eso lo entiendo. Obviamente todo esto que te estoy hablando del uso de la inteligencia artificial, donde es un apartado de uso aceptable, debe ser supervisado por controles de calidad, y eso es lo que yo he estado viendo que no se ha estado haciendo. Entonces este es el problema que nosotros estamos teniendo con la IA. Ahora, luego de ver todo esto, está el tema de los empleos. También es otro tema que debemos saber, que los controles de calidad en ocasiones se le está dejando hasta la IA. Es así, se le está dejando a la IA, y entonces a veces es entendible que la inteligencia artificial también puede encontrar más rápido ciertos fallos que un empleado de control de calidad quizás no detectó. También puede ayudarnos a que tengamos quizás juegos menos rotos en el lanzamiento. Ahí usted puede utilizar la IA, ahí está bien. El costo, o sea, estamos ahí, ese es el punto, y ahí es donde los inversionistas, los estudios muestran las bondades de la IA, ahorrando mucho dinero. Entonces debemos saber que la tecnología en general, y eso es algo que es así, ha dropeado muchos trabajos. Muchos profesionales hoy día, si no han abrazado a la IA o han cambiado de rubro, están feos, porque realmente la IA es mejor en el trabajo que utiliza fuerza bruta. O sea, cuando vemos que se realizan trabajos en masa, ahí la IA es buena, o sea, bien eficiente. Esto es algo así, hay que entenderlo. Y eso, lo que yo estoy de acuerdo aquí es que estos talentos que se dropeen de los estudios puedan utilizarse para otros apartados y quizás no salir de ellos. Quizá hay un tema ahí con el tema de los recursos que estos puedan básicamente estar consumiendo. Mira, aquí tenemos el Little Nightmares 3, que es un juegazo que estoy esperando. Este tema de la IA, estas personas que han sido dropeadas, que se utilicen en otros sitios, creo que ahí podemos nosotros trabajar, pero al final esto dependerá del estudio y cómo conceptualice esto. Si se fijan que más allá de los 3 puntos que le planteé, como lo aceptable, lo no aceptable y el punto gris, ahí en donde se puede utilizar la IA, según mi opinión, este es un punto que, aunque no tenga una conclusión final, yo lo que quiero que aquí tú pienses qué representa la inteligencia artificial en los videojuegos. La inteligencia artificial es mala, bueno, en ciertos bloques realmente no lo veo aceptable. Es una herramienta que realmente a nosotros no queremos que se nos reemplacen artistas y todo esto. Yo no quiero un videojuego que no tenga alma. Realmente estamos abiertos, ya acostumbrados a que se optimice con los escaladores, hay que entenderlo. Realmente podemos discutir esto hasta el infinito y más allá, pero yo lo que quiero llamar la atención de ustedes es que me digan cuál es su opinión en torno a esto, porque el futuro, hay que decirlo, el futuro es la inteligencia artificial. No hay forma de dominar la inteligencia artificial, porque al final los estudios, los inversionistas son los que saben qué va a pasar, qué usted va a percibir, cuál es el producto a percibir. Ahora todo va a depender si tú compras con respecto a esto. Y hay que decirlo, la industria del gaming está en una encrucijada. El camino fácil que estamos viendo de la inteligencia artificial es el miedo que tiene mucha gente, y aquí es donde se está produciendo los rechazos. Pero hay que saber que hay una parte correcta, hay una parte que se ha estado trabajando bien, pero la crítica aquí específica es que debemos establecer un equilibrio, y cuando sacan esos videojuegos que estén full hecho en IA, no se hace el primero en pasar por caja y preordenar. O sea, aquí ustedes son los que trazan esa línea. ¿Qué usted quiere? ¿Un juego hecho por IA o simplemente que se utilice la parte gris, la parte aceptable? Mira, subtítulo
hacerlo por IA. También hay una parte que no les mencioné, la música generada por IA. Esta música, ¿prefieres una música generada por IA o que se pague un royalty por una buena canción, un buen tema? Esto es algo que entramos aquí en debate. Nada, vas a ver tus impresiones con respecto a esto. Este pensamiento del uso de la inteligencia artificial, estamos realmente enfrente a una guerra civil en el sector de gaming, la inteligencia artificial versus los humanos. Realmente este es el fin de la creatividad de los videojuegos gracias a la inteligencia artificial. ¿Es bueno o mala? Les leo y les respondo. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos del club. Chao, chao.